Hola chicos, continuamos con operaciones unitarias con equilibrio de fases. En este caso vamos a ver absorción de gases y destilación. Comenzamos por absorción. Aclaro que es de gases porque pueden existir otros tipos de absorción, pero en este caso vamos a ver una interacción que se produce entre el gas y el líquido, donde el gas tiene algún componente que es soluble en el solvente con el cual se pone en contacto en el absorbedor, eh, siendo el mismo necesario retirar de la corriente gaseosa. Por ejemplo, en este caso vemos esta torre que representa un absorbedor y esta flecha roja sería una mezcla de la corriente gaseosa con el componente que se desea retirar. Por ejemplo, esta mezcla podría tener algún efluente gaseoso con amoníaco. La misma ingresa por la parte inferior de la torre y al ingresar por la fase inferior y tener baja densidad, tiende a ascender por la torre. Entonces, ese ascenso se aprovecha para ponerlo en contracorriente con un líquido que va a ser el disolvente, que va a ser el absorbedor. Es decir, aquel que se va a combinar con el compuesto que se desea retirar, y una vez combinado se extrae por la parte inferior de la torre. En este caso podría ser agua, por ejemplo, dado que el agua tiene afinidad con el amoníaco gaseoso y lo disuelven en forma de amonio. Entonces ingresa el componente, la mezcla gaseosa por debajo de la torre, en contracorriente se pone en contacto el disolvente, hay una disolución del componente con el agua y el resto de la corriente gaseosa libre de amoníaco asciende por la torre hasta retirarse. En este caso el efluente ya estaría libre de amoníaco. Estas distintas partes que vemos son las partes del equipo. Esto sería un relleno de contacto que va a permitir esa interacción entre la corriente gaseosa y el líquido para favorecer el intercambio de materia. Y esto aquí lo que vemos es un eliminador de niebla para evitar que salga el disolvente, ¿sí? O sea, nosotros estamos agregando agua, esta corriente incluso podría tener cierta temperatura o el mismo ascenso del gas arrastrar ciertas gotitas de agua. Entonces con un eliminador de niebla se retiene el disolvente en el equipo y solamente se retira por la parte superior el gas limpio. Eh, Recordemos que en esta parte inferior o bottom de la torre tenemos un reservorio donde se almacena y se retira eh, el disolvente con el contaminante o el compuesto de interés a absorber. Este equipo podría estar, por ejemplo, después de alguna reacción en los cuales parte de los gases se desean volver a utilizar, algún componente que sea un reactivo, entonces se lo retira mediante esta absorción de gas y el mismo líquido se recircula, por ejemplo, en el reactor y se lo vuelve a utilizar. Para absorción es importante conocer la solubilidad de ese gas que se desea absorber. Fíjense, nosotros habíamos puesto el ejemplo de amoníaco, ¿sí? Esto está representando la solubilidad de ese amoníaco en agua. La curva es isotérmica, la curva está representada a 30 grados centígrados y se grafica la presión parcial de este soluto, es decir, del amoníaco en el gas, en la mezcla gaseosa, y la fracción molar del soluto en el líquido. O sea, la interacción que hay, la relación que hay en el gas y en el líquido. Al disminuir la temperatura aumenta la solubilidad de los gases. Esta es una regla general en la cual, por ejemplo, podemos ver los lagos de Patagonia o del sur, donde hace más frío, tienen mayor cantidad de oxígeno. Esto es porque a baja temperatura la solubilidad del gas en el líquido aumenta. Del mismo modo que una gaseosa con temperatura pierde el gas, ¿sí? O sea, se cambia el sabor porque pierde ese dióxido de carbono que tiene solubilizado. El aumento de la temperatura disminuye la solubilidad del gas y el gas tiende a escaparse, ¿sí? Este es el concepto que veníamos viendo de potencial químico, ¿sí? Es decir, aumenta
el potencial químico en esa fase y el componente tiende a escaparse de esa fase. En este caso sería de la fase líquida, tiende a escaparse e irse hacia la fase gaseosa. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, esta curva a 30 grados centígrados y esta curva del mismo componente a 10 grados centígrados, ¿sí? Digamos, antes de analizar el gráfico, vamos a ver lo que significaría presión parcial y fracción molar, ¿sí? Raoult propuso una ley que lleva su nombre, que simboliza que la presión parcial, que es la que estaba graficada, es igual a la presión de vapor de ese componente por la fracción molar. ¿Qué hacemos referencia cuando decimos fracción molar? Es el número de moles de ese componente en particular sobre el número de moles totales. Es decir, por ejemplo, si analizáramos el componente A, podría haber puesto, por ejemplo, componente sub I y lo hubiese hecho un poco más genérico, pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si A fueran las pelotitas naranjas, nosotros tendríamos que, y cada pelotita simbolizara un mol, contaríamos la cantidad total de moles que hay, que estaría en el denominador, y la cantidad de moles de las pelotitas naranjas serían las del componente A, ¿sí? Entonces se realiza mediante un análisis. Un análisis químico, y por ejemplo en este caso serían 4, ¿no? Que sería el número de moles, 4 moles, por ejemplo, si cada uno estuviera representando un mol, sobre la cantidad total, no sé cuántas hay, pero 20, entonces sería 4 sobre 20, y esa relación es la fracción. Como es una relación entre dos números y el número total está en el denominador, esta fracción nunca puede ser mayor a 1. Cuando la fracción es 1, significa que el componente está puro, o sea, todas las pelotitas serían naranjas. En ese caso sería, por ejemplo, 20 sobre 20 y la relación es 1 y entonces serían todas, sería un componente puro. Bien, entonces la ley de Raoult establece que la presión parcial que está ejerciendo ese componente es igual a la presión de vapor del componente puro por la fracción, es decir, el porcentaje, en cierto modo, la cantidad que exista de ese componente en la mezcla. Presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce el gas, ¿sí? En equilibrio con el líquido a cierta temperatura, evidentemente, porque si aumentamos la temperatura va a aumentar la presión de vapor. Esto tiene lógica porque cuando, por ejemplo, tenemos alguna olla tapada y comienza a aumentar la temperatura de agua, por ejemplo, empieza a aumentar la presión de la olla, ¿sí? Porque más moléculas pasan a la fase de vapor y hay un mayor movimiento, mayor energía cinética, y esa energía cinética, el choque ese intermolecular, es el que está generando el aumento de la presión. Esta sería la relación entre ambas. Es decir, que la presión de vapor se puede obtener mediante gráficas o ecuaciones en las cuales se reemplaza la temperatura y se obtiene la presión de vapor. En este caso del agua, por ejemplo, a 20 grados centígrados, la presión de vapor es 18 aproximadamente milímetros de mercurio, ¿sí? De ese modo se obtiene. Entonces, la presión de vapor la obtengo de gráficas, la fracción molar la obtengo mediante análisis y de ese modo conozco la presión parcial de ese componente, que me va a servir para conocer cuál es la interacción entre ese gas y el líquido con el cual deseo absorber. Se trata en una primera aproximación de cálculos como soluciones líquidas ideales, que serían soluciones líquidas ideales donde las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión no cambian cuando existen mezclas de componentes, y tampoco se considera el desprendimiento o absorción de calor al mezclar estos componentes, ¿sí? Bien. El disolvente, que les comentaba recién en el caso de amoníaco y agua, el disolvente está haciendo agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente si yo puedo usar agua es lo más económico y es el disolvente universal. Es decir, y además no es tóxico,
es de alta disponibilidad, es decir, que en las alternativas que existen de disolventes, si se puede seleccionar el agua, es la mejor opción. Hay que tener en cuenta, además, obviamente, que si este disolvente está solubilizando el gas de interés. Si es agua y lo puedes solubilizar, es el disolvente predeterminado para estas situaciones. Pero si no puedo disolverlo con agua, debo buscar algún otro disolvente que solubilice el compuesto de interés. Si yo deseo recuperar ese disolvente, que esto es muy interesante porque si no fuera agua sería costosa su obtención y su utilización, entonces se busca que la reacción de formación pueda ser reversible, ya sea una dilución o una reacción química. Si hay una reacción química, el equipo se llama de absorción química. Y bueno, ahí hay otros conceptos también distintos para analizar, pero lo importante es que se combina químicamente con el disolvente. Después, si esta reacción es reversible, lo puedo recuperar. Y si no, simplemente a veces se puede formar otro compuesto distinto. Por ejemplo, si yo absorbo dióxido de carbono proveniente de una fermentación, por ejemplo, lo absorbo con amoníaco, se forma bicarbonato de amonio y el mismo puede ser comercializado como tal, como un fertilizante, sin necesidad de redisolverlo, ¿sí? O hacer una desorción de ese componente. Pero bueno, eso tiene que ver en particular con los productos químicos que estén en el sistema. Se busca que este disolvente no sea corrosivo en lo posible, no sea tóxico, que tenga un bajo costo. La viscosidad se prefiere baja debido a que a mayor viscosidad aumenta la dificultad para la absorción. Y respecto a la volatilidad se prefiere una presión de vapor baja para evitar que se pierda gran cantidad de este disolvente a la salida del equipo. Bueno, esto sería absorción. Ahora vamos a ver en qué consiste la destilación. Destilar es un término que lo hemos escuchado mucho, bastante. Muchos incluso lo podrán vincular con Porta, con sus torres de destilación, dado que es el ejemplo más cercano que tenemos aquí en Córdoba. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta operación unitaria. Seguimos, recordemos, con transferencias entre fases, es decir, pasamos un componente de una fase a otra. Les puse este ejemplo de un destilador solar porque me pareció sencillo y que nos ayuda a entender el concepto. En este caso, este equipo se coloca sobre agua de mar, que el agua de mar, como ya sabemos, tiene alta cantidad de sales y no es posible ingerirla o tomarla. Necesitamos un agua dulce, ¿sí? Pero en este caso, lo que se hace es retirar el agua simplemente como agua, como H2O, sin sales. ¿Por qué? Porque al introducir calor, ¿sí? A causa de los rayos del sol, este sería un sistema muy sencillo, esto podría ser nylon o vidrio o algún elemento que permita el pasaje de los rayos infrarrojos, que son los que generan calor, al líquido en su interior. Esto aumenta la temperatura y se comienza a vaporizar el agua en mayor cantidad y en un sistema cerrado. Con lo cual, al ascender y ponerse en contacto con esta superficie que puede tener u otra temperatura o ser una superficie de contacto, entonces de ese modo el agua choca se pone en contacto con esta membrana y desciende, ¿sí? En este caso hacia los laterales, en los cuales se encuentra un colector y se retira el agua. Esta agua, al ser agua pura, se la suele llamar agua destilada porque proviene de una destilación y no tiene componentes disueltos. Es decir, yo cuando agrego calor solamente se evaporan los componentes volátiles, ¿sí? Es decir, las sales, que no serían volátiles, que requieren muchísima temperatura, miles de grados centígrados para poder volatilizar las sales, ¿sí?
quedan contenidas en el equipo. Simplemente se volatiliza lo volátil. Si yo tuviera alcohol, por ejemplo, en esta mezcla, se volatilizaría alcohol primero, antes que el agua, porque tiene menor punto de ebullición. Pero como solamente tengo agua como componente volátil, obtengo agua destilada, agua pura. El agua pura posee mucha capacidad de disolución porque es ávida, es muy polar y es ávida de disolver componentes. Lo que se busca es poner en contacto una corriente líquida con una corriente gas. En ese caso estábamos separando un solo componente. Cuando estos componentes comienzan a ser varios, se busca que este contacto sea lo más frecuente posible para que obtener los líquidos, el gas, digamos, puro o en su mayor concentración. Por ejemplo, si este gas fuera, esta mezcla tuviera alcohol y agua, el alcohol, como dijimos recién, es el más volátil, es el primero que se va a vaporizar. Una destilación simple es la que veíamos recién en el ejemplo para obtener agua destilada a través de agua de mar y tiene efecto cuando yo deseo separar o un único líquido o dos compuestos que tengan puntos de ebullición menores a 150, pero además que la diferencia entre sus puntos sea de al menos de 60 grados centígrados. No hay muchas mezclas de componentes que así lo requieran, por lo tanto la destilación simple solo se suele utilizar para separar agua o un componente volátil de impurezas no volátiles. En este caso, esta sería la fuente de calor, que en el ejemplo del agua salada era el sol. En este caso es un mechero que le está aportando calor a la mezcla. Los vapores de esta mezcla ascienden, esto es un termómetro con el cual se está controlando la temperatura, ascienden, como esto está cerrado, se deslizan a través de este tubo hasta un intercambiador de calor, que en este caso es un condensador, porque lo que está haciendo es condensar el gas que egresa de esta solución en ebullición o a temperatura y la convierte en líquido y se recolecta en este componente. Es decir, aquí va a quedar la mezcla de sales o los componentes no volátiles, aquellas impurezas, y en este Erlenmeyer se colecta el componente volátil, que podría ser agua, por ejemplo. Este condensador funciona con simplemente el agua de red, se conecta al agua de red, se abre la perilla para darle acceso, el agua recorre por afuera de este intercambiador y egresa por este lado, salida de agua, ¿sí? Ahí está indicado. Entonces esa corriente de agua es la que va absorbiendo el calor para permitir la condensación del gas volátil. Como decíamos recién, aquella era una destilación simple. Necesitamos para separar ciertos compuestos que tengan una diferencia menor a 25 grados en el punto de ebullición, una destilación fraccionada, como es en el caso del alcohol y agua. Esta imagen incluso es de Porter y estas serían las torres de destilación, ¿sí? Suelen ser torres altas y la torre va acompañada de otros equipos que ya los vamos a ver. Los otros equipos serían un condensador, como vimos recién en el caso de la destilación simple, y un revaporizador o reboiler, que es quien aporta el calor. Este retira calor y este aporta calor. ¿Por qué? Porque el objetivo todo el tiempo es poner en contacto la fase líquida con la fase vapor para que ese contacto entre uno y otro favorezca la interacción y la separación de los componentes volátiles de los menos volátiles. La mezcla se ingresa por la torre a cierta altura que se calcula, que depende del tamaño de la torre, de las corrientes, la composición de los componentes.
de los puntos de ebullición, de la mezcla, de las temperaturas, de la altura de la torre, es bastante complejo. Y de esta mezcla, por la parte superior, el vapor asciende, ¿sí? Si acá vemos que el vapor asciende, el líquido desciende. Vapor asciende, líquido desciende. Y en cada una de estas secciones, que se denominan platos, se pone en contacto el vapor con el líquido del plato anterior y el vapor del plato inferior que viene ascendiendo, todo en contracorriente, ¿sí? Uno baja, el otro sube. El vapor sale por la parte superior de la torre, que se la denomina top, atraviesa el condensador, con lo cual este vapor al condensarse se convierte en líquido y el líquido, parte del líquido retorna a la torre para seguir poniéndose en contacto, o sea, es este líquido que va bajando, y parte se retira como ya el componente destilado. Y esto va reaccionando, no necesariamente reaccionando, va realizando una transferencia de componentes entre fases, y el líquido que se retira por la parte inferior va al equipo que le otorga calor, ¿sí? Un revaporizador lo que hace es volverlo a convertir en vapor. ¿Ven? Ingresa líquido, sale vapor y parte de ese vapor se retorna a la torre. De este líquido una parte se separa como residuo. Este es otro ejemplo de torre, ¿sí? Es lo mismo, acá ingresa la alimentación y este sería el reboiler, revaporizador o calderín, son todos nombres para lo mismo. Aquí tenemos el calor que se le otorga, que es a través, por ejemplo, en este caso, de un vapor de calefacción. Este zigzag acá indica una transferencia de calor, del mismo modo que aquí, ¿sí? Solo que acá se está en el calderín o revaporizador, se está otorgando calor, se está cediendo calor, y en el agua de refrigeración se está absorbiendo calor o retirando calor. Este sería otro ejemplo, por ejemplo, la destilación de petróleo, en los cuales tengo una mezcla compleja, el petróleo crudo, el cual ingresa a la torre y se separa en distintas fracciones, ¿sí? La fracción más liviana es la del gas y luego tenemos distintas salidas de líquidos intermedios, como por ejemplo la nafta, el queroseno y distintos aceites. Y por el fondo se retira la brea o residuos de esta torre de destilación. Las destilaciones de petróleo suelen ser muy complejas, compuestas por numerosas torres y modificando las presiones, como vamos a ver. Una mezcla muy clásica para separar es la destilación de alcohol en agua, que proviene, por ejemplo, de una fermentación, en donde la temperatura de ebullición del agua son 100 grados centígrados y la del alcohol 78,5. Es decir, al tener menor temperatura de ebullición el alcohol, es el líquido más volátil. Las temperaturas de ebullición son similares debido a que la estructura de la molécula en cierto modo es también similar, con un peso molecular similar. Mientras más sea similar la estructura y el peso molecular, o sea, consecuentemente, más similares van a ser los puntos de ebullición de las componentes y más difícil de separarlos. Por ejemplo, en esta mezcla, la salida de un fermentador puede tener un 10% de alcohol o incluso menos, y se debe realizar numerosas destilaciones para obtener la concentración de alcohol deseada. Por ejemplo, con una o dos destilaciones se obtiene un 50% de alcohol de la mezcla, y se requieren aún más veces para el alcohol industrial, que es el del 96%. ¿Qué pasa al 96%? Se genera lo que se denomina un azeótropo o mezcla azeotrópica, en el cual la mezcla de ambos componentes tiene un único punto de ebullición. Se comporta como si fuera un solo componente. O sea, dejaron de ser dos compuestos distintos que se separan por distintos puntos de ebullición para comportarse como si fueran uno solo. Entonces, la destilación ahí no puede continuar. Por más que se trate de destilar, se va a obtener siempre esa mezcla del 96%, a menos que se rompa el azeótropo o lo que se utiliza actualmente es utilizar otro método de separación como un tamiz molecular.
eh, eh, ya no se lo destila, no se lo continúa destilando, sino que se pasa a otra mezcla para obtener un alcohol al 100%. Por eso el alcohol que nosotros encontramos comercialmente tiene esa concentración del 96%, porque es el punto en donde no se lo puede destilar más. Esta sería otro ejemplo de una torre. Acá se ven claritos los platos, ¿sí? En este caso tienen con, con válvulas. Eh, y bueno, simplemente se los dejo para que lo vean como otro ejemplo más. Las torres pueden tener en su interior platos o relleno. En el caso de los platos tienen esta forma, como la de recién les decía, estas son válvulas en que permiten de modo selectivo el ascenso del gas, pero no permiten el descenso del líquido, solamente permiten una acumulación del líquido, como vemos aquí, ¿sí? A través de este tabique que lo contiene, y luego tiene una zona de bajada del líquido, o sea, se lo redirecciona para que para hacerlo más, para que el contacto sea el mayor tiempo posible. Entonces el gas asciende por la torre y asciende por cada plato en particular a través de estas válvulas. No deja el pasaje del líquido, simplemente que lo retiene para permitir ese contacto y desciende por un lateral. Este sería un tipo de platos, pero hay numerosos. Este, por ejemplo, es un plato perforado en donde el líquido, parte del gas asciende, parte del líquido desciende a través de estas perforaciones, y está también el tabique que permite esa retención, y luego un rebalse de líquido. Les comentaba que puede ser de platos o de relleno, y el relleno puede ser aleatorio o regular o empaquetado. Si son aleatorios, tienen estas formitas que cada uno tiene algún diseño hidráulico para permitir mayor área de contacto entre el gas y el líquido, o regular o empaquetado, que ya viene como una única porción del sistema no fijo, ¿sí? Es un relleno fijo. En cambio son numerosos de estos rashing, por ejemplo, que se colocan dentro del reactor, y es móvil. Por ejemplo, si la columna fuera de lecho fluidizado, debería tener este tipo de relleno en donde la corriente de gas movilice este empaquetado. ¿Qué características debe tener este empaque? Debe proporcionar esa superficie de interfaz que decíamos grande entre gas y el líquido, y debe tener en lo posible una baja caída de presión para evitar que dificultades en la operación de la torre. Además, debe ser químicamente inerte este empaque para no reaccionar con ninguno de los compuestos. Por ejemplo, si estoy absorbiendo dióxido de azufre con agua, esa combinación de ácido sulfúrico, entonces no podría poner un empaque de acero al carbono, porque en ese caso el ácido sulfúrico corroería muy rápidamente el empaque de la torre y la torre en sí. Es decir, que debo buscar o un acero inoxidable o alguna alternativa que sea inerte. Y además este empaque debe ser estructuralmente fuerte. Si yo pongo un plástico, por ejemplo, y hago una torre demasiado alta, la presión de la torre, la presión hidráulica también que va a tener, el líquido contenido, va a empezar a ejercer una compresión y una rotura. Entonces eso puede llegar a taponar la torre y también dificulta. Y además lo posible tener bajo precio. Un tipo de destilación en particular es al vacío. Como ya hemos visto, si yo bajo la presión del sistema, baja el punto de ebullición, con lo cual es deseable para ciertos componentes que a presión atmosférica tendría un requerimiento energético o una ebullición a temperaturas muy altas, por ejemplo más de 400 grados. Entonces, para evitar, y además puede que a esa temperatura se descompongan ciertos compuestos de la mezcla, como sucede en el petróleo. Entonces lo que se busca es, se disminuye la presión
del sistema, de la torre, o sea, se trabaja al vacío o casi en una situación de vacío y la temperatura de ebullición es menor, con lo cual requiere menor aporte de calor. Bueno, acá les dejo un ejemplo. Estos serían, por ejemplo, torres de destilación. ¿Ven? Esta es una destiladora de petróleo, YPF, en la cual ven el tamaño de las torres, ¿sí? Son bastante importantes, de tamaños variables en función de lo que se esté realizando en cada torre. Bueno chicos, entiendo que este es un tema un poquito más complicado de lo que veníamos viendo. Yo les advertí que equilibrio de fases por ahí era un tema más delicado. Eh, Así que bueno, cualquier duda lo vamos viendo. Saludos y nos vemos en la próxima unidad.